Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta hora. Sean todos bienvenidos. A Dios damos gracias, pues Él es un Dios bueno, es un Dios misericordioso con nosotros. También saludamos a los hermanos y visitantes que nos ven por medio de las redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar este culto de segunda hora y les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie para iniciar con una oración. Oremos, hermanos. Soberano Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, Señor. Gracias por tu fiel cuidado, Señor, por tu amor, Señor, que has tenido, Señor, durante esta semana, Señor, y durante toda nuestra vida, Padre Celestial. Gracias porque el día de hoy nos permites estar aquí, Señor. Permítenos, Padre, elevar, Señor, himnos, Señor, que exalten tu nombre, Señor. Padre, también, Señor, escuchar, Señor, y leer tu palabra, Señor. Bendice, Padre, y ponemos en tus manos al hermano Juan, Señor, que estará exponiendo tu palabra, Señor. Rogándote, Padre Celestial, que le des sabiduría, Señor, le des gracias para la exposición de tu palabra, Señor, y que sea tu nombre exaltado, Padre. A nosotros, Señor, ayúdanos, Padre, a la comprensión de tu palabra, Señor, y que no seamos unos oidores olvidadizos, Padre Santo, sino que te exaltemos, Señor, más y más, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a entonar unos himnos y vayamos al himno número 31. Himno 31. Mi corazón elevo a ti. Cantemos. Mi corazón
Amén. Amén. Vayamos ahora, hermanos, al himno número 48, oh criaturas del Señor. Himno 48, oh criaturas del Señor. Amén. Hermanos, vamos a abrir las escrituras y vayamos al libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, los versículos que vamos a leer son del 1 al 9. Mateo 13, versículos 1 al 9. Vamos a leer todos juntos, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene para oír, oiga. Amén, amén. Vamos a entonar dos himnos más, hermanos.
El otro es el himno número 329. El oro y la plata no me han redimido. Himno número 329. Amén, amén. Entonemos un último himno, hermanos. Este es el número 325. Yo te busqué, Señor. 325. Yo te busqué, Señor. Señor, mas descubrí que
lectura más, hermanos, vayamos al libro de Mateo, capítulo 13, donde recién hemos leído. Y esta vez vamos a leer del versículo 10 al 23. Mateo capítulo 13, vamos a leer del versículo 10 al versículo 23. Después de leer la palabra de nuestro Dios, voy a hacer el lugar al hermano Juan, que traerá el mensaje de esta mañana. Mateo 13, versículo 10, dice la palabra de Dios así, hermanos, leamos todos juntos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y lo oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dios bendiga su palabra. Dejo el lugar al hermano Juan Hernández. Ocupar sus lugares, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Amantísimo y nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, porque has hecho dispuestos nuestros corazones el estar en este lugar para la adoración y para la predicación de tu palabra. Señor, ruego que tengas misericordia de mí, que tu Espíritu Santo nos guíe y obre en nuestros corazones. Despiértanos, Señor. Aviva nuestros corazones. Ten misericordia, Señor, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Haz la obra en ellos. Señor, te rogamos que tú bendigas tu palabra en estos momentos.
Oramos también, Señor, por nuestro pastor Tomás, que seguramente a esta hora está compartiendo tu palabra. Te pedimos también que le guíes con tu Espíritu Santo, que uses tu palabra y que con ella nuestros hermanos en aquel lugar puedan ser exhortados, animados, fortalecidos, según sea el caso. Oramos, Señor, por la reunión en aquel lugar. Te pedimos que también bendigas esta reunión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No te desalientes anunciando el Evangelio. ¿Cómo reaccionas cuando compartes el Evangelio y ves que no hay respuesta? ¿Te sientes frustrado, impotente porque quieres hacer lo que tú ahora estás experimentando y deseas que ellos también lo experimenten, lo estén viviendo? ¿Te sientes desanimado? Nuestro texto dice de esta manera: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. ¿Cómo reaccionas cuando compartes el evangelio? Es por eso que he titulado No te desalientes anunciando el evangelio. Cuando nosotros vamos a los evangelios y leemos sobre la vida, sobre la hora, las obras o el ministerio en general de nuestro Salvador, nosotros no vemos un éxito rotundo como todos nosotros esperaríamos. Aunque su vida, su enseñanza y sus obras respaldaban claramente que Él era aquel de quien los profetas habían anunciado con mucho tiempo de anticipación, estas personas no reaccionaban ante la predicación y los milagros de Jesús. Aun cuando Él enseñaba como el que tiene autoridad, no vemos a las personas sometiéndose a esa autoridad. Lo que sí vemos es a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, es decir, a la élite religiosa, como sus principales opositores, rechazando obstinadamente lo que era obvio. De manera que el grupo que seguía a Jesús no era un grupo muy grande. El grupo que le seguía a Jesús verdaderamente fue muy reducido. Aun cuando nadie había sanado a los enfermos, aun cuando nadie había libertado a los endemoniados, aun cuando nadie había alimentado a las 5,000 personas, aun cuando nadie había enseñado como nuestro Salvador, no había respuesta como lo esperamos. De hecho, la mayoría de las personas que seguía a Jesús, le seguía con el propósito de recibir un beneficio personal. Lo hacían porque querían ser sanados. La pregunta puede ser, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que era respaldado por sus enseñanzas y por los milagros no tenían aceptación entre la multitud, mucho menos entre los líderes religiosos? Bueno, hermanos, este es el contexto en que Jesús comienza a enseñar acerca del reino de los cielos usando varias parábolas y que se nos narran en los versículos siguientes. Nosotros, como creyentes, se nos demanda que cumplamos con la gran comisión. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero muchas veces, hermanos, cuando compartimos, nos sentimos angustiados, frustrados, desalentados por la poca respuesta de las personas a la predicación del evangelio. Porque nosotros deseamos que ellos también puedan comprender aquello que nosotros hemos comprendido. Deseamos que escuchen. Pero cuando compartimos nos damos cuenta que no es lo que nosotros esperábamos.
no hay respuesta como nosotros lo esperamos y fácilmente tendemos a desalentarnos. Lo que Jesús hace a partir de ahora es mostrarnos, es hablarnos por medio de parábolas para mostrarnos por qué las personas actúan como actúan. ¿Por qué las personas responden como responden ante la presentación del Evangelio? Pero a la misma vez, nos muestra la realidad, el resultado de compartir su palabra. Así que no te desalientes anunciando el Evangelio. De manera que Jesús nos anticipa el resultado verdadero de la predicación del Evangelio. Dice el versículo 13, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Después de un retiro temporal, Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y el texto nos dice que se le juntó mucha gente. De tal manera que Jesús tuvo que entrar en la barca para poder hablar a la multitud, para poder enseñarles. Mis hermanos, Jesús sabía que la mayoría de las personas estaban allí para ver los milagros, para ser beneficiados de una u otra manera. Pero aún así, Jesús comienza a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Dice el versículo 3, y les dijo muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Hermanos, las parábolas con las que Jesús comienza ahora a enseñar a esta multitud tenían dos propósitos. Y los podemos ver más adelante en los versículos 10 al 17. Por un lado, la parábola tenía el propósito de revelar el misterio de los cielos, es decir, entre la multitud había quienes por gracia habían sido guiados para confiar en Cristo verdaderamente. Entre la multitud había personas que entendían el mensaje que Jesús decía. Pero por otro lado, también había personas que habían escuchado las enseñanzas de Jesús por mucho tiempo, y estas personas habían endurecido sus corazones como lo había hecho Faraón. Así que ellos se habían negado a recibirle y a creer en él. De manera que el propósito de las parábolas para estas personas era ocultarles el misterio de los cielos. A unos les da mayor revelación de la verdad y a otros les oculta el misterio de los cielos. Pero les era ocultado porque habían rechazado lo que era obvio, que Cristo era el Mesías profetizado. De manera que Cristo ahora trae juicio por medio de las parábolas. Por eso en los versículos 13 al 15 podemos leer de esta manera: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y
y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entienda y se convierta y yo los sane. ¡Qué terrible juicio! Para quienes han escuchado el Evangelio y aún así rechazan a pesar de toda evidencia de la deidad de Cristo. Estas personas habían rechazado muchas veces al Salvador porque lo que ellos querían era un rey que resolviera sus problemas físicos y les libertara del reino romano, del gobierno romano. Pero no querían nada con lo espiritual. Es por eso que Jesús comienza a enseñarles por parábolas. He aquí el sembrador salió a sembrar. Esta es una de las parábolas más conocidas y que no tiene otra explicación que la que Jesús da a partir del versículo 18. Así que, hermanos, debido a la familiaridad con este texto, yo voy a pedirles un mayor esfuerzo de atención. Porque podemos pensar, yo ya he escuchado, he leído mucho esta enseñanza y tendemos a distraernos fácilmente. Así que pido un mayor esfuerzo de atención, de tal manera que lo escuchen como si fuera algo nuevo. Versículo 3 al 9. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, el centro de atención no es el hecho de que un hombre salga a sembrar. Esta actividad era muy familiar y tal vez todos los varones que se encontraban ahí habían sembrado más de alguna ocasión. Entonces, la atención no es el hecho de que un hombre salga a sembrar, sino debía ser a toda la historia que Jesús les contaría. El sembrador salió a sembrar. Hermanos, la costumbre de sembrar en aquellos tiempos no era como ahora nosotros sabemos o conocemos. Podemos ver ahora que siembran con máquinas. O cuando mi papá sembraba, él usaba una punta de hierro, de fierro, y le ponía un mango y esperaba la lluvia para que él comenzara a sembrar. De manera que cargaba su morral con la semilla, con el maíz, y agarraba, no recuerdo, se llama la coa, y él comenzaba a sembrar y hacía un hoyo, sacaba la semilla y echaba la semilla en el hoyo que había hecho y con el pie lo cubría. Y daba un paso más y hacía otro hoyo y sucesivamente. Bueno, la manera en que se sembraba en aquellos tiempos no era de esta manera. Cuando se sembraba el trigo o la cebada en esas regiones, lo hacían al voleo, como bien dice el comentarista Hendrickson. Es decir, esparciendo la semilla. De manera que la semilla era recibida de diferentes maneras. Así que mientras este hombre va sembrando la semilla, es inevitable que parte de la semilla caiga en un lugar
no adecuado. El texto dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Tal vez, hermanos, llegó en ese lugar donde el arado no llegó, o tal vez cayó donde pasaba la gente, porque dice que en aquellos tiempos no había cercas. Así que como en los campos queremos ir a tal parte, pero no queremos ir a dar vuelta, entonces nosotros cruzamos y hacemos un camino por el medio de ese terreno. Así que es probable que entre esa parcela las personas caminaban y habían hecho el suelo duro de tanto caminar por ahí. El texto dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. El lugar donde viven mis papás es una tierra amarilla, que cuando llueve bastante es muy chiclosa, pero cuando se seca y camina la gente por ahí, es una tierra dura, dura. Dice el texto que la semilla cayó junto al camino, en ese lugar donde no penetraba en la tierra. Así que vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Hermanos, en la región de Israel y sus alrededores habían tierras de cultivo, pero que eran rocosos. Solamente tenían una capa muy delgada de tierra, pero debajo había grandes rocas que no dejaban echar raíz a la planta. Así que en vez de arraigarse y echar raíz, lo que hacía era salir a la superficie, pero como bien dice el texto, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. O como dice Lucas capítulo 8, el texto paralelo, otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Pero el versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Hermanos, el suelo en que cayó la semilla estaba lleno de raíces de espinos. Y normalmente crecen más rápido estas hierbas que no queremos y ahogan la planta. Cuando mi papá iba a sembrar, él tumbaba el monte. Después separaba 3 metros, juntaba lo que había tumbado, para que al momento de quemar el monte, el fuego no cruzara al otro monte, al monte que no había sido cortado. Entonces se secaba, mi papá metía fuego y quemaba toda esa parte, de manera que quedaba limpio completamente, excepto los troncos más gruesos que después eran sacados para usarlos como leña. Aparentemente estaba limpio el terreno, pero ¿saben qué? Al momento de sembrar, cuando nacía la planta de maíz, junto con la planta de maíz salían otras hierbas y era necesario ir a limpiar las plantas de maíz, porque si no ahogarían la planta. Así que, hermanos, el suelo en que cayó esta semilla estaba llena de raíces de espinos y normalmente crece más rápido esa hierba que la planta verdadera. Cuando el maíz se siembra, junto con el maíz nacen otras hierbas. Las malas hierbas sofocan y muy pronto la vida del buen grano tiende a marchitarse. Pero dice el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto
cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Este terreno, hermanos, no estaba pisado. Este terreno no estaba duro. No era un terreno con muchas piedras. Este terreno no estaba ocupado con otras raíces o con otras hierbas, de manera que la semilla que se sembró ahí produjo un centenar de granos, en otros un 60 y en otros un 30. Esta tierra produjo una buena cosecha. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por unos. El que tenga oídos para oír, oiga. Esta es la segunda vez que Jesús hace esta advertencia. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús había dado esta misma advertencia en el capítulo 11, versículo 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, los discípulos no dejaron pasar muchos días para preguntar sobre la amonestación de Jesús. Es por eso que en el versículo 10 ellos dicen, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Recuerden, hermanos, la multitud está en la orilla del mar para escuchar a Jesús. Y es en este preciso lugar donde Jesús da un cambio drástico en su ministerio en cuanto a la manera de enseñar. Jesús tenía 2 años enseñando entre las multitudes. Ellos habían escuchado al mejor maestro, como dice Nicodemo. Nadie más había hecho milagros que Jesús, nadie más había vivido como Jesús. Y aún con todo eso, ellos habían decidido no creer que Él era el Mesías que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. De manera que Jesús ahora comienza a enseñar por medio de parábolas. Y los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Hermanos, Mateo no nos narra de manera cronológica como lo podemos leer en el texto paralelo de Marcos 4. Pero en el momento en que los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús, ellos ya no están en la orilla del mar, sino que están en una casa, como bien lo dice el versículo 36. O como bien lo dice Marcos capítulo 4, versículos 10 y 11. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. De manera que es solo a sus discípulos que les explica la enseñanza espiritual de esta parábola. Porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. El comentarista Hendrickson dice que misterio es algo que hubiera permanecido oculto sin saberse de no haberse revelado. De manera que la revelación de los misterios de Dios son para aquellos que están en el reino, son para aquellos que son sus discípulos, para aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, como bien dice Efesios 1:4. Miren, hermanos, ¿no es verdad que ahora tú comprendes aquellos textos que antes no comprendías? Y dices, ¿cuántas veces he leído este texto y no lo había visto de esa manera?
Queridos hermanos, todos esos misterios no pueden comprenderse por la mente humana, no pueden comprenderse por el razonamiento. Es por eso que Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. A menos que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. De manera, hermanos, que el conocimiento del reino de Dios nos es dado a conocer solo por la gracia de Dios. Y a los discípulos les había dado el privilegio de saber los misterios del reino. Pero a todas esas personas que le habían rechazado o que le buscaban por un beneficio personal, vendría el juicio. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Hermanos, esas personas que tienen la fe en Cristo, ellos serán beneficiados aún más. Ellos guardan su palabra, de manera que dan fruto en ese sentido. Ellos no viven como los del mundo. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Estas personas que habían rechazado obstinadamente a Jesús no tenían la salvación, tenían ellos solamente la predicación, y eso era lo que les iba a ser quitado ahora. Es por eso que Jesús ahora comienza a hablarle por parábolas. La enseñanza del Evangelio les iba a ser quitada, les iba a ser velado. Es por eso que en los versículos 13 en adelante dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Mateo está citando al profeta Isaías en el capítulo 6, versículos 9 y 10, describiendo perfectamente a la élite religiosa y a las multitudes que rechazarían a Jesús. Este es un texto fuerte, hermanos, que nosotros no podemos suavizar. El texto dice lo que Jesús quiso decir. Este es el juicio divino. Este es el juicio divino para aquellos que obstinadamente se niegan a creer en Cristo a pesar de las evidencias. Oh, pero ¿saben qué? Esto mismo puede pasar entre nosotros. Mira, tú que nos escuchas cada domingo en la enseñanza, tú que escuchas cada domingo la predicación, tú que escuchas el estudio entre semana, debes saber que la terquedad humana no puede quedar impune ante Dios. Dios traerá su juicio. Cuando Faraón endurece su corazón, Jehová lo endurecía más, como dice Éxodo 7. Hermanos,
Miren lo que dice Proverbios, Proverbios capítulo 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hermanos, parece como el buey que agarra camino y no vuelve más a su amo. Así que en cualquier momento será quebrantado, será herido y no tendrá cura. Y finalmente será destruido para siempre. Este es el juicio de Dios. Oh, pero ¿sabes qué? Dice el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Para ellos las parábolas son de gran bendición. Para los discípulos son de gran bendición. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hermanos, los discípulos de Cristo meditan en lo que Cristo les decía. Pero además, los discípulos andan con Cristo. Y si algo no comprenden plenamente, pueden pedir explicación a Cristo. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Queridos hermanos, los profetas que anunciaban la venida del Cristo, ellos deseaban ver el restablecimiento del reino de Dios en la tierra. Ellos sabían que vendría un rey para establecer su reino, de manera que ellos deseaban ver eso. Y no lo vieron. Pero ahora los discípulos andaban con Cristo. Es por eso que son bienaventurados, porque ven lo que los profetas no vieron. Los discípulos oyen y ven lo que los profetas no vieron, no pudieron ver plenamente. Cristo estableciendo su reino. Es por eso que cuando Jesús comienza su ministerio, Él dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es por eso, es en ese sentido que ahora nosotros tenemos el mandato de poder evangelizar. Y las personas creer, porque Cristo ha establecido su reino. Tenemos el mandato, hermanos, de evangelizar. Pero nosotros no conocemos los corazones. Así que, mientras haya oportunidad, comparte el evangelio. Comparte el evangelio. No importan los resultados. Comparte el evangelio. No te desalientes. De lo demás, es Dios quien se encarga. Pero tú que me escuchas, esta es una seria advertencia. Si sigues con un corazón rebelde, obstinado, tu corazón será como el de Faraón. Así que ten cuidado.
En los próximos versículos, lo que Jesús hace es explicar la parábola. Esa parábola que nos ha narrado en los primeros versículos. Dice el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En Marcos, en el texto paralelo que nosotros tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, el versículo 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. De manera, hermanos, que el sembrador es todo aquel que siembra la semilla de la palabra de Dios, es decir, todo aquel que proclama el evangelio. Y el terreno sobre el que cae la semilla es el corazón del hombre, como bien podemos ver en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así que debemos hacer algunas observaciones. El sembrador es el que siembra la semilla de la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios y el terreno es donde se siembra la palabra de Dios, que es el corazón de las personas. Esto nos hace ver, esto nos hace comprender por qué la siembra ocurrió como ocurrió. ¿Dónde está la falla? ¿En el sembrador? ¿En la semilla? ¿O en el corazón? El problema está en el corazón, en el terreno. La semilla que fue sembrada junto al camino representa un corazón insensible, endurecido. Representa un corazón que rechaza el llamado del evangelio y como consecuencia tiene un corazón duro. Son las personas que con regularidad asisten a las iglesias. Y cuando está el mensaje, ellos pronto piensan: no, hombre, este mensaje le queda bien a fulano. O están con el codo. ¿Estás oyendo? Estas personas se sienten que están bien delante de Dios. De manera que estas personas están bajo el dominio de Satanás y todo lo que oyen lo rechazan diciendo: esto no es para mí, esto es para fulano. Ellos desechan la predicación, ellos desechan la semilla porque para ellos no tiene nada de importancia. Y ellos mejor comienzan a evaluar al predicador. Ellos no se molestan con lo que el predicador les está diciendo. Ellos no reflexionan en lo que el predicador está explicando. De manera que no reciben nada de la semilla. Satanás está obrando en ellos. La semilla que cae en ellos, que escuchan ellos, Satanás viene pronto y la arrebata. Satanás está en sus pensamientos para quitar lo que se ha sembrado. Dice el versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Jesús dice que de la misma manera le sucede a las personas que tan pronto escuchan el Evangelio, inmediatamente y con alegría lo reciben. Ellos están emocionados por lo que han escuchado. ¿No les ha tocado ver a este tipo de personas que escuchan el Evangelio? Con emoción y con gozo reciben eso y hasta lloran por lo que han escuchado. Pero una vez que ha pasado su emoción, disminuye esa pasión y parece que olvida todo lo que ha escuchado y vuelven a vivir como vivían antes. Hermanos, esta semilla que ha nacido muy pronto también se secó pronto porque su raíz no tenía profundidad. Su raíz eran las emociones, su raíz eran los sentimientos. De manera que cuando comenzaron a venir las aflicciones o las persecuciones por causa de Cristo, pronto vuelven a su antigua vida. Estas personas no han pensado en el costo de seguir a Cristo, en el costo de negarse a sí mismos. Cuando ellos comienzan a ser rechazados, cuando ellos comienzan a ser criticados, entonces que se desaniman. Estas personas jamás fueron verdaderos creyentes. Estas personas jamás fueron verdaderos creyentes. Esta persona no había sido regenerada. No había ocurrido nada en su interior. No había considerado las implicaciones de seguir a Cristo. De manera que al venir la aflicción, la persecución por causa de su palabra, luego tropieza, como bien dice el texto. Pero el versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tal parece que este terreno no solo recibió la semilla, sino que también hay otras semillas, hay otras raíces, es un suelo sucio. Por lo tanto, este terreno no es apropiado para el crecimiento deseable de una planta. Hace un momento les decía que cuando mi papá iba a sembrar, quemaba el terreno y aparentemente estaba todo limpio. Un terreno apropiado para la siembra. Lo que mi papá no veía, que debajo de la tierra había otras raíces que nacerían y crecerían junto con la planta de maíz. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra, se hace infructuosa. Hermanos, la semilla que fue sembrada en el corazón, que está lleno de preocupaciones terrenales, esas preocupaciones nublan su mente. Sus sueños están en las riquezas que les impiden creer
Este corazón está afanado. Este corazón no tiene tiempo para la meditación seria de la palabra de Dios. Y tan pronto como se propone a estudiar la Biblia y tratar de pensar en el texto, comienza a dormirse. Comienza a desesperarse. Hermanos, nosotros deseamos cosas. Anhelamos cosas, esa es nuestra naturaleza humana, eso es parte de nuestra naturaleza. De malo que no es malo desear cosas que son lícitas. El problema es cuando esas cosas que deseamos las tenemos como una fuente de nuestra seguridad. El problema es cuando esas cosas vienen a ser el propósito principal de la existencia de nuestras vidas. El problema es cuando estos deseos terrenales son lo principal. Es entonces que la palabra de Dios es ahogada porque estamos pensando en todas esas cosas. Estas personas piensan, si yo tuviera aquello, sería más feliz. Si yo tuviera mucho dinero, sería muy feliz. Las personas que tienen escasez pueden pensar de esta manera. Si yo tuviera esto, yo sería feliz. Pero las personas que tienen piensan, si yo tuviera un poco más, sería feliz. Le preguntaron a un hombre rico, ¿cuánto es suficiente para ti? Para que estés feliz, estés tranquilo, ¿cuánto es suficiente? Esta persona dijo, solo un poco más. Solo un poco más. Las riquezas materiales. Ellos piensan que las riquezas materiales van a garantizar el placer en cualquier circunstancia. Hermanos, estos corazones ansiosos no pueden dar buenos frutos, porque son ahogados por los espinos de nuestras vidas, en nuestras vidas. Estos son los espinos que ahogan la palabra de Dios. De manera, hermanos, que el problema no está en el sembrador. El problema no está en la semilla. El problema está en la tierra. El problema está en el corazón del hombre. Es por eso, queridos hermanos, que debemos rogar a Dios que nos libre de los sueños mundanales que engañan nuestros corazones. Debemos rogar al Padre que nos libre de la ansiedad que destruye nuestras vidas. De manera que podamos decir, como lo hizo Agur allá en Proverbios capítulo 30, versículos 7 a 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera: vanidad y la palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Se dan cuenta? Este texto debería ser como nuestra oración.
un corazón que de verdad busca sabiduría. Pero finalmente tenemos otro tipo de terreno, otro tipo de corazón. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, en este corazón la semilla nace, crece y da fruto. Esta es la semilla que cayó en buen terreno, un terreno que no es duro, un terreno que no es superficial, un terreno que no tiene otras raíces. Esta es la persona que viene a Cristo humildemente reconociendo la gracia y la misericordia de Dios derramada sobre su vida. Estas son las personas que están interesadas en la explicación de la palabra, porque lo que Dios tiene que decir es más importante que cualquier otra cosa que el mundo ofrece, y que no puede saciar nuestras vidas plenamente. Estas personas desean oír. Estas personas piensan, reflexionan en lo que oyen y creen en lo que oyen. Estas personas ahora tienen un entendimiento verdadero que les lleva a poner en práctica y dar sus frutos, como bien dice el versículo 23. A 100, a 60 y al 30%. Esta es la evidencia de que ha caído en un terreno fértil. Esta es la marca del verdadero creyente. Es por eso que Jesús dice en Juan capítulo 15 de esta manera. Juan capítulo 15 versículo 8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Queridos hermanos, debemos entender, debemos comprender que no en todos los creyentes la semilla da los mismos frutos. En algunos da el 100, en otros da el 60, en otros al 30, pero todos los verdaderos creyentes dan fruto para honrar a su Salvador. Tú debes saber que tú no das más fruto que otro por tu propia sabiduría, por tu propio razonamiento, por tu propia voluntad. No, todo esto es por la pura gracia de Dios. Tú no eras mejor que los de la semilla junto al camino. Tú no eras mejor que los de la semilla que cayó en pedregales. Tú no eras mejor que los de la semilla entre espinos. Es Dios quien obró en ti para que escucharas el evangelio. Queridos hermanos, los incrédulos necesitan oír el evangelio. Es por eso que Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero nosotros, hermanos, no conocemos el terreno. No conocemos los corazones, pero sí tenemos la responsabilidad de sembrar la semilla. Sí tenemos la responsabilidad de evangelizar, y ellos, quienes nos escuchan, tienen la responsabilidad de oír. Dios es soberano y los hombres son responsables. Esto significa, queridos hermanos, que no debemos desanimarnos cuando veamos que los resultados no son lo que esperamos. Porque el problema no está en la semilla, sino en el corazón.
Y ahí nosotros no podemos hacer nada. Es solo la obra del Espíritu Santo que obrará en ellos. ¿Y saben cómo lo hará? Por medio de su evangelio. Por medio de su evangelio. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, de esta manera: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: así como en el principio Dios ordenó que la luz brillara en medio de las tinieblas por el poder de su voz, así también Dios ordena que el evangelio brille en los corazones, dándoles vida soberanamente, y que puedan ver la gloria de Dios de esa manera. No hay otra manera en que el incrédulo pueda creer en Cristo. Necesitan escuchar el evangelio. Así que no te desalientes predicando el evangelio, no te desalientes evangelizando. Es Dios quien hace la diferencia. Él promete dar un corazón nuevo, como dice Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es por medio del evangelio que las personas son transformadas. De manera que el que tiene oído para oír, oiga. Mira, si tú estás aquí sin Cristo, tú debes tomar en serio la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Esto es serio, hermanos, porque es de vida, es para vida o es para muerte. Así que mientras te encuentras entre nosotros, ruega al Señor que tenga misericordia y quita de ti todo ese anhelo por las cosas terrenales que no traen satisfacción plena. El requisito para entrar al reino de Dios es el arrepentimiento. De manera que lo que tienes que hacer es arrepentirte y venir a Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Queridos hermanos, sigamos anunciando el evangelio, sin diluirlo, sin mezclarlo, queriéndolo hacer que sea más aceptable por las personas, queriéndolo hacer que nosotros somos los que influimos verdaderamente en el convencimiento de las personas, pero eso no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser fieles a la palabra de Dios, de manera que presentemos un evangelio puro y los resultados dejémoslos en las manos de nuestro Dios. ¿En cuál de los terrenos te consideras? ¿Estás en el terreno que produjo fruto
a 100, a 60 o al 30. O quizás en esos que escuchan la palabra y dices, esto no es para mí. Queridos hermanos, reflexionemos sobre la enseñanza de esta parábola, de manera que podamos darnos cuenta de nuestra necesidad de arrepentirnos y venir a Cristo. Hermanos, no se desalienten en anunciar el Evangelio. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Y ella penetra nuestros corazones de manera que nuestras vidas son transformadas por la predicación de tu palabra. Y ahora gozosos te servimos. Gracias, Señor, por la enseñanza de esta parábola que nos es muy familiar, pero que tiene grandes enseñanzas para nuestras vidas. Te pedimos que al salir de este lugar podamos ir meditando en tu palabra, alabándote por lo que has hecho. Señor, fortalece nuestras vidas para que podamos continuar nuestra vida fieles a ti en medio de este mundo perverso, lleno de maldad. Que podamos ser luz, que Cristo sea mostrado por medio de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que bendigas grandemente a mis hermanos y que tengas misericordia y que tu Espíritu obre en aquellos quien aún no han creído en Cristo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.